Este es el vídeo que me lleváis pidiendo una semana o más desde que salió Natlan. Hoy vamos a ver todas las 10 leyendas locales con todos los logros ocultos para que saquéis todas las protogemas, estrategias tanto globales y generales, como tips de cada una de las leyendas locales para que podáis sacar todas facilitas. Así que dejadme en los comentarios qué leyenda local es la que aún no puedes pasar o que te humilla y te manda con San Pedro al cielo, y cuál para ti ha sido la más fácil. Y hoy vamos a ver la localización, estrategias, tips y muchas facilidades de las 10 leyendas locales de Natlan. Es decir que todos los gameplays son de nuestro canal, hemos sacado las leyendas primero en directo una por una, y las leyendas que más tardé en hacer fueron la tortuga y creo que fue la de los parries, ya que después de entender el funcionamiento todas salieron a la segunda, es decir, bastante rápido, pensé que alguna me tardaría más tiempo. Y la leyenda local que más tardé en hacer fue la primera, que fueron los 3 Fatuis, porque me encabezoné, y hay un vídeo en el canal secundario que está por aquí, me encabezoné en querer one-shotearlos de una rotación de una manera muy bonita. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por ver el canal, apoyar tantísimo, por todo el apoyo gigantesco que dais al contenido, lo increíble y todo lo que está creciendo este canal durante esta época de Natlan. Y sobre todo, gracias por ser la mejor comunidad de habla hispana de Genshin Impact. La tenemos aquí en nuestro proyecto. Y ahora sí, vamos con las leyendas locales. Bien, os recomiendo 3 tips generales que son: número 1, recordad que podéis usar comidas, que hay gente que se olvida que puede usar comidas para leyendas locales y las comidas os pueden ayudar muchísimo. Número 2, hay un equipo global que me he dado cuenta que sirve para 7 de las 10 leyendas locales, que además es una mezcla de hiperofensivo con hiperdefensivo y te permite hacer daño, como digo, a 7 de las 10. Ya sabéis que hay algunas que no puedes hacerle daño con los personajes que te gustaría, sino que tienes que hacer mecánicas, ahora hablamos de ellas. Pero básicamente el equipo es un Nubilet con Furina, Baizu y Cookie. Y entonces tienes un equipo de Hyperbloom Unitarget, ya que las leyendas son todas un enemigo menos los 3 Fatuis. Pero que si quieres más defensividad, puedes poner a Zhongli en vez de Furina, o el escudo que tú quieras, si te guste, Layla, Zoma, el que sea. En vez de Baizu, puedes jugar a Yao Yao. A Cookie no la recomiendo cambiar de ninguna forma, es interesante y muy fuerte, sobre todo para generar una core de Hyperbloom. Y a Nubilet lo puedes cambiar por algún personaje o el personaje que mayor daño unitarget puedas llegar a tener. Pero en el caso de jugar Nubilet, Zhongli, Cookie, Baizu, hay que intentar meter un hidro ahí en vez de Nubilet, que unitarget puede ser perfectamente Yelan, y así no pierdes vida como con Furina. Y eso, podéis tomar comidas y podéis jugar este equipo para la mayoría de bosses. Ahora, vamos uno por uno por los bosses. Aquí un aplausito y un like y un comentario en el vídeo para la edición, que seguramente hoy en este vídeo hay muchos cortes y mucha edición porque son 10 leyendas, y cada vez que esté hablando de cada leyenda, pues mientras describo alguna cosa veréis la localización al principio. Bien, vamos a hablar de la primera leyenda local que hice, que son los Fatuis, los 3 Fatuis de escudo Piro, escudo Electro y escudo Crío. Están exactamente aquí, y básicamente aquí recomiendo 2 cosas muy básicas. Podéis usar el equipo que os he explicado de manera convencional, que sirve para todos, pero principalmente diría que hay que usar un Anemo, ya que un Anemo no solo hace que se junten, sino que si llevas un Kazuha y se imbuye de Piro porque tiene prioridad de imbuición y uno de los 3 Fatuis es de Piro, ese torbellino Piro general va a bajar el escudo de los Fatuis, y una vez les bajas el escudo con ese torbellino de Kazuha, con la ulti de Kazuha, van a estar en un modo aturdido en el que tendrás una apertura de daño para pegarles. Entonces un equipo de Nubilet, Zhongli, Kazuha, Baizu, por ejemplo, aunque sea muy raro, pero que tienes a Baizu más Zhongli como un aporte hiperdefensivo, va a ser suficiente con comidas. Como veis, yo lo bajo con un equipo de Arlequino y tal, aunque es una locura, es un poco YOLO este equipo, pero jugando este equipo que he explicado con la variante, si no tenéis a Nubilet, jugáis Yelan, si no tenéis a Zhongli, cualquier escudo, si no tenéis a Baizu, lleváis Yao Yao, pero con esa variante va a caer muy fácil, pero principalmente llevando un Kazuha o un Venti en este caso, para juntarlos, hacer torbellino Piro por uno de los 3 Fatuis que es Piro, y que ese torbellino Piro baje los escudos, y al bajar los escudos
y llevando comidas y aporte defensivo, vais a poder tener una apertura de daño donde están literalmente quietos, aturdidos y le podéis pegar durante bastante tiempo. Así que los 3 Fatuis. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente leyenda local, y ahora sí vamos rápido. El Fatui Piro llamado Balaco, nombre interesante. Es un Fatui que aparece justo en esta puerta recogiendo estas 2 llaves en esta localización. Una llave está en la jaula detrás de la puerta y la otra llave está colgada en una cuerda justo al lado de la puerta, pero no se ve si no te lo dicen. Y al abrir la puerta, justo al pasar la puerta, estás viendo la sombra del Fatui. Al llegar al Fatui es un Fatui Piro, un recaudador Piro. Este Fatui se mueve muy rápido, tiene un ataque que es siempre el que usa, que como veis en el suelo se ven unas marcas, hay que esquivar eso cuando estéis bajo las marcas, y tiene una fase en la que básicamente tienes que romper las hogueras de Piro porque se está escondiendo en las hogueras. Si justo rompes la hoguera en la que está escondido, se va a aturdir y va a quedarse quieto recibiendo mucho daño durante muchos segundos. Con lo cual el único requisito para este Fatui hay que llevar hidro, así en resumen, de verdad, solo hay que llevar hidro. Y el equipo convencional que os he dicho sirve ultra mega súper bien para esta leyenda local. Este equipo que dije al principio del vídeo lo he construido para tratar de que sea global para todas las leyendas de Natlan y aparte para la gente que quiera farmear todas las leyendas de Natlan. ¿Por qué? Porque aquí explico que las leyendas te dan un logro la primera vez que los haces, pero también te dan un logro la tercera vez que haces cada leyenda local. Con lo cual, si tenéis una vez cada leyenda local, es recomendable haceros por lo menos 3 cada una, es decir, hacer rondas cada día de pasártelo hasta que te den el último logro. Parece ser que servirá para algo, para una versión futura, porque literalmente activan unos pilares que estaréis viendo por aquí, que están en una zona, que es la zona que tiene que ver con la misión principal, con lo cual no voy a contaros más de esta zona, pero básicamente parece ser que funcionan para luego un bien mayor en conjunto. Así que hacer estas 3 veces por enemigo. Siguiente. Esta es la capibara, no voy a entrar en más cositas. La capibara. Siguiente leyenda local, la capibara. Pues bien, es muy fácil, es la más fácil de todas. Y diréis, ¿qué? Si a mí la capibara es muy fácil. Si entráis con un equipo de sobrecarga, como yo estoy jugando, por ejemplo, una Yae, Fischl, Xiangling, Chevreuse, pero podéis jugar un montón de combinaciones de sobrecarga, hasta con Degia si queréis. La capibara, al recibir sobrecarga, empieza a saltar, a saltar, a saltar, es decir, la interrumpís y podéis bajárosla con un equipo literalmente de personajes nivel 1. Tardaréis un poquito más, por supuesto, pero como digo, la capibara es de los leyendas locales más fáciles de todo el juego. Solo llevar un equipo de sobrecarga. Si no tenéis Chevreuse, podéis jugar Bennett, Xiangling, no hay ningún problema. Con Fischl, Yae o con Raiden o con las combinaciones que queráis. Pero la capibara con jugar sobrecarga o con Jhin, que por aquí estaréis viendo también cómo se baja con Jhin, que la levantas y al caer hace daño de caída y bueno, hace mucho daño al caer. Pues la capibara es la más fácil de la historia y tiene su truquillo. Siguiente. En mi opinión, la que creo que es la más complicada de verdad, aun llevando un equipo dedicado. La tortuga electro. La tortuga electro tienes que ir a esta arena y romper todos los cristales electro, los slimes electro alrededor. Luego puedes cambiar de equipo, no hay problema. No recomiendo para nada jugar a melee contra la tortuga, porque todo lo que golpea a melee literalmente te one-shotea, o sea, tiene el daño más alto de las leyendas locales. Hay que jugar a distancia y recomiendo algún equipo igual de Nubilet, Baizu, Cookie con doble healing, mucho aporte defensivo, incluso Zhongli, pero también algún sub DPS Piro como Xiangling que pueda pegar Piro a la distancia hace que el escudo vuele. El escudo de la tortuga con las sobrecargas de Piro o una Yoimiya pudiendo pegar muy de lejos bajan el escudo de esta tortuga increíble. Si lleváis, como digo, este extra aporte defensivo, comidas y un personaje que pueda pegar desde lejos, además de poder bajar el escudo electro, tanto con el mismo dendro del propio Baizu como con un Piro con mucha distancia como una Yoimiya, porque repito, a melee hace una cantidad de daño, o sea, me one-shoteo a Nubilet con 45.000 de vida y a Baizu con 50.000 de vida, o sea, tiene un daño que no tiene sentido esta tortuga, y en mi caso, por supuesto, a nivel de mundo 9, como veis, todas las leyendas locales. Así que la tortuga la más complicada, pero haciendo caso a estos tips y pegar a distancia y llevando un carry Piro
o un Baizu o algún Dendro a mucha distancia para que baje el escudo, un Tighnari quizá. Bastante sencillo. Luego vamos con Sapo. Sapo es esta Fatui que estaréis viendo por aquí. Aquí está la localización. Y básicamente es una Fatui de Hidro que, de hecho, si recordáis, peleamos con ella en la misión de Arconte principal, en el torneo donde Kachina se alza vencedora. Peleas con ella, literalmente. Y tiene varias animaciones, entre ellas una de crear un área crío por ahí en el suelo bastante grande y una de hacerla de Mualani. Literalmente es una tabla de surf y se pone a hacer surf ahí donde estás peleando con ella. Y este enemigo se mueve exagerado. Se mueve muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa con este enemigo? Que recomiendo principalmente el equipo que os he dicho para la mayoría de bosses, sobre todo por el daño dirigido de Hyperbloom, el daño dirigido de la propia Furina, y como veis yo mismo la ejecuto, ¿no? Con un mismo equipo que es el equipo de Neuvillette. Juego Neuvillette Furina, Baizu Kuki y estoy extremadamente cómodo contra este enemigo. De hecho, con Neuvillette hay un punto muy importante en el que puedes intentar que no caiga al suelo y cuanto más tiempo pasa en el aire, más vas acumulando daño de caída y cuando acabas al caer se lleva un golpe bastante grande físico y puede one-shotearse o bajarse al menos un cuarto de vida, media vida, según el tiempo que esté en el aire. Así que esta creo que es relativamente sencilla, no tiene mucha más mecánica, es simplemente pues curarte y hacerle bastante daño y esquivar el área de crío para que no te congele. Siguiente. No sé cómo se pronuncia, pero... Latzacuilotl. Este es el boss de esquivar perfecto. Pequeño pensamiento. Creo que están haciendo este boss y el otro boss de los parries, que es la guayoba amarilla, para testear las dos mecánicas más jugadas del God of War, que fue GOTY hace unos años, de los hack and slash modernos, como el Black Myth Wukong, que está por aquí en pantalla, que se ha hablado mucho de estos últimos días, como el Jedi Survivor y Jedi Fallen Order, que también son los últimos juegos de Star Wars que realmente han funcionado bien y han sido aceptados por la comunidad. Y estos, llamémosle hack and slash moderno, que son los sucesores espirituales de los hack and slash antiguos, que todos conocéis, como Devil May Cry, los God of War antiguos, los Castlevania, los Darksiders, que yo personalmente vengo de ahí. Y estas nuevas mecánicas, por supuesto, no se me olvida mencionar Dark Souls y todos los Souls-like. Estas mecánicas de parry o de esquivar en el timing perfecto para darte una apertura de daño o una especie de congelación del tiempo que están probando con esta leyenda local y la Guayob de color amarillo, es básicamente, al igual que en su momento testearon los ataques descendentes con la peonza gigante que estará por aquí en pantalla o con la leyenda local que estaba en el abismo anterior que también te habilita descendentes, estuvieron probando para luego sacar a Xianjun y jugar un personaje que funcione y habilite descendentes. Están probando los parries y los esquives en el timing perfecto para en algún momento adecuar Genshin o algún personaje a jugar de esta manera, como en los Souls-like o todos los juegos anteriormente mencionados. Así que me parece increíble. Repito, Latzacuilotl, que imagino que será alguna referencia, contadme en los comentarios a qué hace referencia. Es un boss de esquivar perfecto, es decir, no hace falta ninguna clase de equipo ni de personaje concreto. Solo recomiendo que llevéis varios healers por si os pega, pues reponer la vida, pero solo hay que hacer que en cuanto salga esta animación que estáis viendo en pantalla, al esquivarle ganaréis un stack, y ese stack al golpearle con cualquier cosa, un ataque normal, le vais a bajar bastante vida o bastante el escudo cuando se pone el escudo. La única mecánica es que cuando se pone el escudo y le rompéis el escudo, repitiendo esta manera de hacer un esquive perfecto, tendrá una apertura de daño donde podréis meterle un full combo y bajarle mucha vida si metéis todas las ultis juntas, una rotación completa de un equipo vuestro. Pero más allá, este enemigo, solo con aprender este timing de esquivar en este momento, que no es muy difícil, y pegarle cada vez que acumuláis esta carga después del esquive, es muy fácil de hacer, hasta con un personaje nivel 1, literalmente. Vamos con el otro enemigo, con la otra leyenda local, que también tiene que ver con todo esto, que es la Guayob de color amarillo, donde te potencia los parries y tienes que ir con el viajero, vamos a decir desnudo, entre comillas, pero se puede equipar. La mecánica de esta Guayob es muy sencilla. Básicamente es, cuando hace la de girar, que es un solo hit, si le das al parry en el momento exacto, cuando ella misma te hace una señal, vas a interrumpirle y a poder activar esta pasiva para pegarle muy fuerte. Y cuando te empieza a pegar con Geo es spamear el botón con un pequeño timing cuando escuchas el sonido, pero puedes priorizar spamear el botón y en teoría, a menos que tengas algún ping muy alto, un delay extraño, vas a poder
hacerle parry a todos los golpes Geo que te tira como si fuera una metralleta Geo. Esa es la teoría. ¿Cómo podemos mejorar esto? Aquí sí hay truco. Puedes equipar a tu viajero con un Kali de bono daño físico y una espada que te dé bono daño físico como la Aquila Favonia, y el resto de ítems puedes ponerle vida para que tenga un tanqueo inmortal y tenga como 30.000 de vida, y como digo, Kali de bono daño físico y de arma la Aquila Favonia, para que los hits físicos de la pasiva que ganas cuando haces un buen parry, en vez de meterle 13.000, que es el daño base, puedas meter 20.000, o si tienes incluso más escalado, llega a haber gente metiendo 30 o 40.000 con esos golpes y bajándosela literalmente de 3 o 4 parries en aproximadamente 30 segundos. Con lo cual, la guayaba amarilla sí tiene truco, y es equipar a este viajero de la manera correcta para maximizar tanto tu manera de sobrevivir, tu aporte defensivo, como el daño físico que puedes hacerle para que baje más rápido. Siguiente, y nos quedan 3 y acabamos. La Guayob verde. Esta Guayob verde tiene una mecánica muy fácil. Diría que es un boss bastante convencional. Simplemente con un equipo con un equilibrio entre buen daño y sustain defensivo puede hacerse fácil. Solo hay que esquivar lo que aparece en el suelo. Y básicamente tiene una fase en la que vas a perder vida continuamente sin poder remediarlo, a menos que tengas un healer, por supuesto. Como veis, estoy jugando el equipo de Baizu, Cookie, Nubilet. Y en esa fase, cuantos más ladrones derrotéis, ganaréis unas stacks hasta un máximo de 15. Y cuando volvéis a entrar a la grieta, que podréis entrar en cualquier momento para seguir golpeando a la Guayob, según las cargas que habéis hecho de derrotar ladrones, tendréis más daño. Entonces, yo, como veis, en alguna de las fases, pues he hecho la de bajarme 10, 12 enemigos o algo así, pegarle. Tengo entendido que hay un logro si te la bajas sin aumentar más de 5 cargas o 6, todas las fases de ladrones. Es decir, cada vez que se pone en esa fase, ir corriendo a la grieta sin matar ningún ladrón e intentar directamente pegarle sin haber ganado cargas. Es un enemigo bastante convencional, como digo, ir esquivando los golpes, ir bajándole la vida, no baja nada mal. Con este equipo de Nubilet Hyperloom baja bastante bien porque el daño es bastante unitarget. Y como digo, creo que la frase de este enemigo es que es bastante convencional, no tiene mucho truco, tiene un sobrevive. Y quedan 2. El siguiente se llama Chihuahuatl. Es una Fatui, una enemiga, no es Fatui, es de la zona de Natlan, es nuevo enemigo de los NPCs, de los saurios. Es una nueva NPC que se cuelga. Y básicamente su mecánica es que en el suelo le puedes pegar de todas las formas posibles. El mismo equipo que os he recomendado en la mayoría, aquí viene muy bien. Y se cuelga como de una especie de lianas dendro. Con lo cual, si vais a una especie de Joymilla, un personaje que pueda pegar, o Yanfei, o pegar muy a distancia a estos golpes dendro, y bajar ese escudito dendro donde se cuelga, si se lo rompéis el escudito dendro, se cae al suelo y se queda no solo aturdida, sino que le podéis hacer mucho daño en muy poco tiempo. Entonces, Joymilla y Yanfei vienen muy bien. Pero yo me la he pasado con el equipo que os he recomendado, a pesar de llevar hidro y tal, y que el escudito este dentro donde se cuelga caiga un poquito más lento, pero igual he podido romperlo, igual se ha caído, igual me lo he pasado. Igual con un Nubilet, que en este caso es C1 nada más, con Baizu, con Cookie, y yo llevaba de último personaje Furina, pero como digo, si queréis más aporte defensivo podéis llevar Zhongli. Tendréis menos daño, tardaréis más, pero os lo pasaréis igual. De hecho, os lo pasaréis incluso más fácil y más seguro. No tiene más este otro personaje, literal la mecánica es romperle los trocitos, los escuditos dentro para que caiga y hacerle daño. Y el último se llama Chimali, es la Guayob Hidro, y esta es la que diría que, en teoría, si no te haces a jugar técnico, es la que más problemas podría llegar a dar. Básicamente, para bajar el escudo tienes que congelar las burbujas, con lo cual un Grizzly y una Yaka vienen muy bien, y luego cuando va a tirar el chorro de Nubilet, que nos hace sentir dónde están los enemigos y nos hace sufrir lo que los enemigos sufren con Nubilet, te one-shotea. Con lo que para defenderte tienes que congelar los pilares de agua, que también te hace como ataque, y cubrirte detrás de uno de esos pilares. Por último, tiene una fase que si aprendes a jugar contra esa fase es easy peasy, y es la fase en la que las burbujas van como en una especie de círculo a favor del reloj alrededor de la Guayob, acercándose para reponerle en el escudo. Si has guardado estamina, aguante para esa fase, y puedes bajar el escudo completamente cuando las burbujas se acercan hacia ella, es una de las aperturas más grandes que te va a dar rompiéndose el escudo para que reciba daño. Si vas a un equipo a Yaka, como es mi caso, pues esperas justo esa fase para tirarle pues la ulti a Yaka y demás para explotar a este enemigo. Básicamente, como consejo final, diría que la Guayob Hidro, la de congelarse, es la más técnica, es la que tienes que centrarte solo en congelar estas pelotas, pegarle tal, y cuando le bajas el escudo ahí sí tirar todas las ultis. Como veis, yo voy ahí con Furina modo
healer y con Zhongli y luego Shinji Ayaka. Y aún así, la primera vez, como no entendí todas las mecánicas, caí y a la segunda que volví aprendiendo las mecánicas ya pude hacerlo. El gameplay está de fondo. Así que poquito más. Luego, como digo, se dice, aparte de que algunas tengan logros ocultos, como la Guayop verde, por ejemplo, que es la de nunca superar las, creo que son 5 o 6 cargas, el resto tienen un segundo logro cuando la pasas 3 veces cada una de ellas. Así que ir farmeándolo, ir sacándolas poco a poco, haceros una rondita y cuando tengáis todos los logros, volvéis a los comentarios a decir, Phil, me saqué todas las leyendas locales. Poquito más, ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias, ayuda un montón, no os cuesta nada, es gratis y apoya un montón a que se recomiende el vídeo, se recomiende el canal, sigamos creciendo, a que todo el equipo del canal os esté muy agradecido y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.